Bienvenidos a este espacio de diálogo. Personalidades, entrevistas, en donde semana a semana conocemos las cualidades de grandes artistas. En esta ocasión, la plática se centra en el escritor argentino Damián Andreñuk. Personalidades entrevistas, patrocinado por la revista literaria Párrafo por Letra, conducido por Trodos Campbell. Damián Jerónimo Andreñuk, naciste en Citibel en 1986. Resides en Villa Elisa, ambas localidades ubicadas en el Partido de La Plata, Buenos Aires, Argentina. Has publicado 11 libros y has tenido la fortuna de ser leído a nivel nacional e internacional, con distinción en concursos literarios y la participación en revistas y antologías. Bienvenido, este es tu espacio. Hola, antes que nada, gracias Trodos y gracias a quienes escuchen esta entrevista. Quiero manifestar que estoy muy contento, totalmente también muy agradecido de que se dé esta plática contigo. Admiro tu trabajo, lo he estado siguiendo a través de las páginas de la revista literaria Párrafo por Letra. Y bueno, toda esta forma en la que tú también tienes para interpretar la poesía es algo también bastante fascinante. Y quiero ya ir muy de lleno con las preguntas, porque hay que aprovechar los tiempos siempre. ¿Recuerdas en qué momento la literatura empezó a ocupar un lugar esencial en tu vida? Muy probablemente en mi adolescencia, pero no sé si es algo que forjó lo externo o si es algo que traigo adentro, que traje desde otro lado. Eso es totalmente fascinante, porque muchas veces este sentido artístico viene más allá de nuestros sueños, de lugares quizás tan remotos que difícilmente podríamos encontrarlos si no es solamente a través del movimiento artístico. En esta expansión de tu camino por la escritura y de tu carrera laboral, ¿cómo influyó tu formación de docente en lengua y literatura en tu manera de escribir? No influyó demasiado, ya escribía desde antes de empezar el profesorado en lengua y literatura y no me aportó mucho, quizá un poco en lo técnico, pero creo que en general te condiciona estudiar el profesorado en lengua y literatura. Impone estructuras que no sirven para escribir con fuerza. O para decirlo de otra manera, no tiene casi ninguna relación estudiar el profesorado en lengua y literatura con ser escritor. Eh, en lo particular, eh, conocí a un enorme escritor, no sé si por casualidad o cuál es el motivo, que sí, él me influyó con su escritura y con su ánimo. Eh, Alguien que hoy es un gran amigo, se llama Leandro López, pero eh, fuera de eso no, no se aprende demasiado estudiando el profesorado para escribir. Algunas veces quise salir a la calle y gritarle a la lejanía. También esa fue una frase que leí en un libro que en cierto momento me conectó bastante. Concuerdo en una parte contigo al decir que quizás la teoría no puede aportarnos muchísimo en cuanto al sentimiento. Una teoría que no está manifestada por alguien que vive el movimiento literario quizás es como si no existiera. Por eso también es muy importante para mí querer hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué te llevó a elegir la poesía como medio principal de expresión? Respondo con un lugar común, pero es cierto, es lo que me pasó. No sé si dentro del espectro de la literatura elegí la poesía o hubo varios motivos que hicieron que me eligiera para, para leerla y para expresarla. Eh, la poesía no es una carrera, es un destino, dijo Alejandra Pizarnik, y pienso que hay algo de eso, de todo lo que empecé a leer en la adolescencia. Ya lo hacía desde niño, pero cuando empecé a leer con cierta voracidad por necesidad,
me di cuenta de que lo que más me transformaba y me elevaba era la poesía. Eh, Así que por eso la elegí. La vida de poeta es convertirse en un intenso bebedor de palabras. Es como esta tradición que existe aquí en México para extraer el aguamiel y después convertirlo en pulque, hacer esta transición, esta fusión de ese néctar, pero que viene a través del raspado del corazón de la penca del maguey y es que ir quitando capa por capa, pasar por esa barrera de espinas para encontrar ese núcleo tan jugoso que transforma los espíritus. Creo que también la poesía lleva mucha de esa esencia. Has transitado numerosos diplomados y talleres literarios en distintas universidades e instituciones. ¿Cómo dialogan esos espacios académicos en tu escritura más íntima? A diferencia de lo que pasa con el profesorado, pienso que ciertos talleres literarios y algunas diplomaturas pueden ayudar a escribir mejor, a descubrir autores que inspiran, a aprender normas, tips, a forjar un estilo, pero siempre el escritor tiene que haber nacido primero. Siempre estará esa ligera pregunta de si el escritor nace o se hace. Y bueno, creo que nos vas dejando muy claras tus posturas con relación a tu experiencia en la escritura. ¿Y qué diferencia encuentras entre aprender literatura desde lo teórico y vivirla desde la creación poética? Pienso que es como que te describan el sabor de una manzana y morderla. Si la vida no me hubiese mostrado su sabor, no comería nunca. Estoy disfrutando muchísimo esta plática, Damián, y siguiendo en esta indagación de toda esta exploración y de tu camino literario, quisiera saber qué aprendiste de tus maestros o de los talleres que más te marcaron. Creo que hoy los talleres literarios son una industria que aprovecha que casi hay más escritores que lectores, personas que quieren escribir, publicar, sin que ni siquiera les interese tanto la lectura, la magia que genera leer, el esfuerzo que requiere. Así que, como dije antes, pienso que un taller literario puede servir, pero no es imprescindible. La pasión, su realidad y la externalización es lo que quizás forma al escritor. Damián, adentrándonos un poco más en ti, mordiendo más esa manzana que hay en tu vida poética y al mirar hacia atrás en esta amplia carrera y entre todos los libros que has estado escribiendo, ¿cómo ves la evolución de tu voz poética? Hubo una evolución en mi voz poética, sin dudas. Creo que al principio ni siquiera había una voz, quizás sí en germen, pero nada definido. Me cuesta admitir que hubo una evolución porque considero, como afirmaba Olga Orozco, que todavía estoy aspirando al título de escritor o de poeta, pero tiene que haber una diferencia entre algo que alguien escribe a los 20 y lo que escribe a los 40. Los estados de conciencia cambian, en general evolucionan. Si hubo dolor y se extrajo algo de eso, si hubo lecturas y ejercitación de la escritura, in- innegablemente eh, se va a mejorar. Así que, a pesar de que a la vez siento que a lo largo de toda una trayectoria no siempre lo mejor es lo último, creo en la inspiración y lo mejor puede estar en el medio o más atrás, o puede ser lo primero publicado, si hubo paciencia para publicar. Pero en mi caso específico, sí, y en concreto siento que hubo una evolución. Es una gran verdad. Solo hasta el término el artista podrá saber en dónde se encuentra la mayor calidad de su obra.
Y dentro de esta evolución, ¿hay temas o imágenes que sientes que te acompañan siempre, como obsesiones o esas tipo llamadas brújulas creativas? Estoy seguro de que todo o casi todo es poetizable, de que se puede hacer poesía sobre el cielo, un cisne, una cucaracha, un paisaje, un estado de ánimo. Pero hay temas que son universales y son más intensos que otros. En mi caso, los que me acompañaron siempre fueron la muerte, el amor, el más allá, el desengaño, la lealtad, la infancia. Al principio mi obsesión principal fue la muerte. Con el tiempo cambié la perspectiva, así que sigue teniendo importancia, pero ahora de otra manera. El silencio, la metamorfosis, la introspección parecen constantes en tus títulos. ¿Qué papel juegan estos conceptos en tu poesía? Son tres conceptos muy potentes, relevantes: silencio, metamorfosis e introspección. eh, en general y también en mi poesía, creo que todo lo que escribí hasta ahora proviene no solo de la observación del mundo, sino de una introspección profunda. También escribí a lo largo de una metamorfosis que atravesé y que seguiré atravesando. La describo en mí y en otras cosas, en los poemas, a veces, como también a veces hago referencia al silencio. Tienes un poema titulado Fuentes de Milagros, que intentas expresar con la línea que dice, con ojos de hielo. Justo señalás un verso que se acerca bastante a lo que podría considerarse un lugar común. Traté en todo lo que escribí de evitar minuciosamente los lugares comunes, pero justo señalaste uno o algo parecido a uno. Ese verso tiene el contexto algo así como alimañas o bestias que degüellan la alegría con ojos de hielo. Y creo que está dicho ahí lo que quise decir, depende también de la interpretación, como dijeron muchos escritores, incluido uno que seguí particularmente, que es Ernesto Sábato, pero intenté crear una imagen de algo generando oscuridad, degollando la alegría con indiferencia, algo a veces peor que la perversidad. Por eso, con ojos de hielo. Tu trayectoria, tu esfuerzo, todo este trabajo te ha permitido recibir varios premios y menciones. ¿Cómo vives la relación entre la creación y los certámenes literarios? Hay escritores de altísima calidad que no participan en certámenes literarios y hay personas que escriben cosas que no dicen mucho y que tienen numerosas distinciones. Así que pienso que el valor de los premios es relativo. Este mundo de la literatura se ha convertido en un océano divino. Cada quien decide sus rumbos y bueno, cada oleaje tendrá un destino. También te has desempeñado como jurado. ¿Qué te deja estar del otro lado, evaluando textos de otros escritores? Me ayudó a seguir ejercitando la disciplina, a tener un panorama de lo que se está escribiendo por fuera de las editoriales y descubrir hasta qué punto un premio literario a veces no es más que una pequeña confluencia de subjetividades. Y con estas opiniones que nos estás aportando, ¿qué consejo le darías a quienes recién comienzan a publicar y se presentan a los concursos literarios? No recuerdo qué escritor fue que dijo que el mejor consejo que podía dar a quienes quisieran escribir es que no aceptaran ningún consejo. Yo por mi parte voy a sugerir lo que ya sugirieron muchos otros, incluido Cortázar, que es no apurarse a publicar
y con respecto a presentarse a concursos, hacerlo sin enormes expectativas. Entender que a veces los concursos no son más que ganar un premio, no es más que una suma de malentendidos, como decía Ernesto Sábato, y que tener que releer la obra y corregirla antes de mandarla ya justifica el participar, ya tuvo una utilidad. Así que pienso que está bien, como dije antes, participar en un certamen, pero no define nada. Me parece que hay algunos apuntes donde se menciona que Joyce hizo un comentario así. También otros autores mencionan que si escribes desde la seguridad y la honestidad, pues prácticamente el autor o el escritor puede hacer lo que quiera. Claro que desde la visión de su obra. Y durante todo este camino has formado también parte de la directiva de la Biblioteca Alejo Iglesias. ¿Qué importancia tiene para ti el trabajo comunitario alrededor del libro y de la palabra? Los procesos que transita un escritor son muy solitarios, pero estar en un ambiente como la biblioteca Alejo Iglesias de Villa Elisa, eh, siento que es algo relacionado a lo que hay en mi esencia, como también lo es escribir. Así que está todo vinculado. También la escritura te ha arropado y parece que no quieres soltarte. ¿Crees que la poesía todavía puede ser un espacio de encuentro social en tiempos tan digitales? La poesía es parte de la especie humana, como dicen numerosos ensayos, se mencionan novelas, en películas, como La Sociedad de los Poetas Muertos. Así que, a pesar de que hoy hay encuentros literarios virtuales, lecturas virtuales y cada vez más, creo que nunca va a suplantar lo digital, el contacto humano. Siempre va a haber personas que lo van a necesitar y que lo van a impulsar, el reunirse de manera física para, para vincularse con la poesía. Sí, siempre buscaremos razones para dejar evidencia de nuestras pequeñas manos. ¿Cómo ves el panorama actual de la poesía argentina? Observo chapuceros, farsantes, vanidosos con miradas muertas, saltimbanquis ruidosos y también escritores de muchísimo valor que generalmente no son difundidos, pero que son los que hacen que en el balance pueda decir que el panorama de la poesía argentina actual es bueno, es muy bueno, por ellos, por los verdaderos. Y por otra parte hay un enorme movimiento cultural, no solamente en la Argentina, sino en otros países, sobre todo en México. Damián Andreñuk, con cada respuesta, con cada opinión que nos has estado aportando, se abren distintos panoramas, diferentes opiniones, nuevas perspectivas también en este camino de la literatura. Estamos aproximándonos al cierre de esta plática, pero no quiero despedir todavía este gran momento sin antes preguntarte sobre tu libro más reciente que se titula Pelear contra la niebla. ¿Qué representa para ti ese gesto, esa lucha? Representa lo absurdo, lo que no tiene sentido, pelear contra la niebla, y también puede significar en concreto y en un sentido más literal, luchar contra lo tenebroso, contra lo oscuro, la maldad. Es un enfoque que se aplaude. Considero que la poesía que busca esta trascendencia y la iluminación y sobre todo, como bien lo planteas, llevarnos por ese camino de la lucha por los lados oscuros para llegar a la luz y pues no dejarnos envolver por aquellos demiurgos malévolos como lo escribiera Borges en alguno de sus relatos. Es una de las razones fundamentales para escribir y sobre todo para que la poesía se siga posicionando en un lugar de alta estética como lo ha venido haciendo durante todos estos años. Llegando ya a esta recta final, ¿en qué otros proyectos literarios estás trabajando actualmente, Damián? Estoy escribiendo dos libros en simultáneo. Uno está casi terminado, se llama Éxtasis Nirvana, y el otro, de poesía infantil, Murciélagos y Estatuas. Muchas felicidades por estos dos proyectos que están
en simultáneo. Creo que con este esfuerzo que has venido realizando y esa pasión que le pones a tu trabajo, serán 2 proyectos, pues, exitosos. Y también puntualizar que en algún momento todos iniciamos con esta ambición por la escritura, por la pasión de la literatura, en un sentido de nuestra infancia, y qué bueno que se reflexione y se busque crear poesía para esos años tan maravillosos que se encuentran en nuestra infancia. Y ahí es donde se habitan los detonantes. Si tuvieras que definir tu obra, tu escritura con una sola imagen o una palabra, ¿cuál sería? Amor, amor y tormenta. Amor y tormenta. 2 palabras, 2 imágenes muy poderosas, muy potentes, con las que cerramos esta maravillosa entrevista, este gran momento de diálogo con Damián Jerónimo Andreñuk, escritor argentino. Damián, muchísimas gracias por la oportunidad que nos brindas de conocer estas profundidades de tu vida, de tu camino literario, y agradecer también a todos los que están escuchando, hacerles la invitación a que se acerquen a todo este concepto que se está creando alrededor de la atmósfera editorial de Párrafo por Letra, revista literaria, y que no se pierdan las próximas entrevistas y escuchen desde la entrevista número 1 hasta la más actual. Damián, nuevamente muchísimas gracias. Es un placer, es un honor. Mucho éxito para ti siempre. Me despido de todos ustedes. Soy Trodos Campbell. Otra vez, gracias por el espacio, todos, gracias por lo que hacen y gracias también a quienes escuchen.